y les dijo: Cuidado, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. En esta lección aparecen por lo menos 4 términos que pueden significar más o menos lo mismo. Primero, deseo. Segundo, codicia. Tercero, avaricia. Y cuarto, lujuria. Deseo es la traducción de varios términos hebreos y griegos. En el Nuevo Testamento es epitumía en griego, que se usa tanto en el sentido positivo como negativo del término, y es el contexto en el cual se encuentra el texto el que aclara en qué sentido se usa. Avaricia, en hebreo betzá, ganancia, lucro, ganancia ilícita, rapiña, y del griego pleonexia, codicia, amor al dinero, ávido de ganancias sórdidas, amigo del dinero, deseo desorbitado de tener más, generalmente de lo que pertenece a otro. La avaricia, aunque en sí misma no es un acto externo, es uno de los pecados más graves porque conduce a los demás pecados contra nuestros semejantes. La codicia o avaricia lleva a los hombres a abandonar la fe, como lo afirma 1 Timoteo 6, 9 y 10, y oportunamente los excluirá del cielo a los que la experimenten. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6:10. La lujuria es el deseo sexual incontrolable y es también considerado en la Biblia como una forma de codicia. El 10º mandamiento aclara que la codicia puede ser de los bienes ajenos o de la mujer de tu prójimo, en donde ahí estaría abarcando la lujuria. Codicia es la ambición desmedida del dinero o de otros bienes materiales e incluso bienes inmateriales, como el poder, la fama, el éxito, que en general no nos pertenecen. El primer punto que vamos a tocar es la codicia y el pecado original. Cuando nos preguntamos cómo se generó en el cielo y en el universo perfecto de un Dios de amor el pecado, es prácticamente incomprensible. Sin embargo, podemos entender que el móvil de la rebelión de Satanás fue la codicia. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 12 al 14. Aquí Satanás, llamado Elel ben Shahar, que significa el que brilla,
el hijo de la mañana, que también se puede traducir como lucero, título con el cual en la antigüedad se conocía al planeta Venus, el astro matinal, a causa de su brillo sin igual. Venus es el más luminoso de los planetas y cuando alcanza su máximo esplendor es 7 veces más brillante que Sirio, la más refulgente de todas las estrellas fijas. Lucifer significa, por su parte, portador de luz. Cuando se aplican a Satanás, indican la excelsa posición que una vez ocupó en el cielo, junto a Cristo, antes de su caída. Después de Cristo, era el ser más poderoso del cielo y ejercía autoridad sobre la hueste angelical. Sin embargo, fue derribado de su excelsa posición debido a la codicia que él experimentó con el deseo de colocar su trono en el monte de Dios, o también llamado monte de la congregación, lugar desde donde Dios ejercía su gobierno sobre el universo. Satanás codiciaba esa posición, aspiraba a imponer su voluntad en las decisiones celestiales, en otras palabras, gobernar el universo. Lucifer jactanciosamente quería ser semejante al Altísimo en posición, poder y gloria, pero no en carácter. Deseaba para sí el homenaje de la hueste angélica que era sólo debida a Dios. Aunque no era más que un ser creado, pretendía recibir el honor que sólo debe darse al Creador. Pero Isaías prosigue. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasado a espadas que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. Isaías 14, 15 y 19. Satanás sería derribado desde la excelsa posición a la cual aspiraba hasta las más bajas profundidades, y allí sería olvidado. Toda la soberbia y la ostentación del maligno se desvanecerá en la frialdad y la oscuridad de la tumba. Es completamente humillado en el polvo. Pablo compara el pecado de la codicia con la idolatría en Colosenses 3:5. Todo lo que ocupa en el corazón el lugar que le corresponde a Dios es idolatría, y lo que codiciamos llega a ser nuestro ídolo. Éxodo 20:17. No codiciarás. El 10º mandamiento toca las raíces de los otros 9 mandamientos, porque representa un avance notable con respecto a los antiguos códigos, porque no toma en cuenta solo los hechos, ni siquiera las palabras, sino que va mucho más allá y llega hasta los pensamientos y las intenciones del corazón.
Los mismos pensamientos deben estar bajo la jurisdicción de la ley de Dios, y somos tan responsables de ellos como de nuestras acciones. Este mandamiento revela la profunda verdad de que no somos los impotentes esclavos de nuestros deseos y de nuestras pasiones naturales. Dentro de nosotros hay una fuerza, la voluntad, que, sometida a la voluntad de Cristo, puede a su vez someter cada pasión y deseo ilegítimos. La codicia, al igual que la idolatría, es un afecto desproporcionado por los objetos, pero estos no deben estar por encima de Dios ni de los derechos de las otras personas. La codicia es un amor falso y traicionero. Es amor que está fuera de orden, fuera de proporción y fuera de lugar. Significa colocar nuestros afectos en cosas, como el dinero, el éxito o la fama, en el centro, creyendo que ellas ofrecerán un fundamento sólido para la existencia. La codicia nos hace poner las cosas por encima de las personas y de los valores eternos y espirituales. El segundo punto es un anatema en el campamento. Después de un milagro impresionante, como fue el abrirse las aguas o secarse el lecho del río Jordán, en una época como era la primavera, en que éste estaba muy crecido en la zona de la ciudad de Jericó, Israel por fin estaba cruzando ese río Jordán por tierra firme en la época en que éste se inundaba, y mediante otro gran milagro conquistaron a Jericó, la más fortificada y amurallada ciudad de Canaán. Dios declaró que Jericó sería consagrada como anatema, es decir, algo consagrado para la destrucción. Ninguna parte de su riqueza debía dedicarse al uso personal. Todos sus seres vivos debían ser totalmente destruidos. Sus metales preciosos debían dedicarse al Señor y ser llevados a su tesorería. Los cananeos habían llegado al límite de su tiempo de gracia, y al final la misericordia no puede proseguir sin interferir con la justicia de Dios. Pero Acán, uno de los de la tribu de Judá, cometió prevaricación, es decir, un acto traicionero contra toda la nación. Y este acto consistía en que había desobedecido la clara orden de Dios con respecto al botín de la ciudad de Jericó. La acusación contra Acán era de hurto, de tomar del anatema que no se debía tocar, y de haber mentido ocultando lo que había tomado. Se había apropiado temerariamente de un manto babilónico muy bueno, como él mismo lo califica. Se refería a un manto
bordado de muchos colores y posiblemente con hilos de oro, que era una vestimenta muy costosa, solo al alcance de los más ricos y de la realeza. Además, también había tomado 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso. Y Acán claramente dijo que él primero miró y vio estas cosas que parecían ser muy valiosas a su vista. En segundo lugar, las codició, las quiso tener, quiso apropiarse de ellas. Y en tercer lugar, las tomó, o sea, las robó. El pecado de codiciar, que es en la mente, lleva al pecado de robar, que es en los hechos. Y tomó lo que no era suyo, y con este acto turbó a todo el pueblo, es decir, lo confundió. ¿Por qué? Porque cuando ellos avanzaron en otra batalla contra otra ciudad de Canaán, fueron derrotados y los de la retaguardia sufrieron la muerte. ¿Por qué sucedió esto? Porque Dios les quitó su apoyo a causa de que el pecado de Acán estaba poniendo a todo el pueblo en una situación desfavorable de desobediencia. Había turbado a toda la nación de Israel y causado la muerte de muchos soldados. De esa manera, la codicia de una sola persona puede traer la ruina para muchos inocentes. El tercer punto de esta lección ve el caso de Judas Iscariote. Tuvo grandes privilegios, como el de escuchar al Maestro de primera mano durante los 3 años y medio de su ministerio. Participó de milagros asombrosos y sirvió como tesorero del Señor. Sin embargo, robó de las ofrendas dadas para la obra de Cristo. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Juan 12:5. Era totalmente vergonzoso y vil lo que hacía Judas. ¿Cómo podía él justificar su acto de robar de una escasa cantidad de dinero proveniente de los seguidores de Jesús, quizá muchos de ellos pobres, que servía para su mantenimiento y el de los discípulos y el desarrollo de su ministerio? O sea, era realmente un robo que no tenía sentido, porque Judas tenía una buena posición económica. ¿Cómo iba a robar las ofrendas que los pobres con sacrificio daban para Jesús y el sostén de su ministerio? También Ananías y Zafira, viviendo en una época gloriosa del cristianismo, en la cual muchos creyentes que poseían dinero y propiedades las vendían y traían el producto de la venta como ofrenda para el adelanto de la obra. Ellos también, Ananías y Zafira, se sintieron inducidos a hacer lo mismo,
Pero cuando llegó el momento de entregar el dinero, mintieron con respecto al precio de la propiedad y ofrendaron menos de lo que habían recibido, guardándose parte del dinero. Si Ananías y Zafira hubieran tenido éxito en su fraude, la credibilidad de los apóstoles y la legitimidad divina de la Iglesia se habrían corrompido desde el principio. Por ello, el juicio sobre Ananías y Zafira fue inmediato, sumario. Ambos murieron al mentir, y este ejemplo del aborrecimiento de Dios por la codicia, el fraude y la hipocresía fue dado como señal de peligro, no solo para la iglesia primitiva, sino para todas las generaciones futuras. Era codicia lo que Ananías y Zafira habían acariciado en sus corazones. El cuarto punto: ¿cómo vencer la codicia? La codicia es un problema que puede pasar desapercibido para las personas que la tienen. Por eso puede ser tan mortal y engañosa, porque reside en lo profundo de nuestra mente. Elena de White, en el libro Hogar Cristiano, la página 319, dice lo siguiente: la benevolencia abnegada y constante es el remedio de Dios para los pecados corrosivos del egoísmo y de la codicia. Dios ordenó la benevolencia sistemática para sostener su causa y aliviar las necesidades de los dolientes y menesterosos. Mandó que se adquiera el hábito de dar, a fin de contrarrestar el peligroso y engañoso pecado de la codicia. El dar continuo ahoga la codicia. Pero ¿cómo puede aparecer la benevolencia abnegada en el corazón humano no regenerado? Otra cita también del Hogar Cristiano, la página 59, dice: esta generosidad de parte de los creyentes era el resultado del derramamiento del Espíritu. Los conversos al Evangelio eran de un corazón y un alma. Un interés común los dominaba, a saber, el éxito de la misión a ellos confiada, y la codicia no tenía cabida en sus vidas. Para comprender más claramente este problema de la codicia, tenemos también un ejemplo contemporáneo, además de los que hemos tratado hasta ahora. Y se trata de una persona muy popular que apareció por primera vez en 1938. Un personaje, mejor dicho, el de Superman, más veloz que un disparo, que puede saltar sobre el rascacielos más alto, jamás falla ni se equivoca y nunca adivina porque siempre sabe. Es el más fuerte, el más brillante y el mejor en todo lo que hace. Ese fue un personaje de ficción. Y pensemos por un momento en Christopher Reeve, el apuesto actor que alcanzó fama como estrella de la película Superman
que tuvo su estreno en 1978. El gran éxito de este film se repitió en los Superman 2, 3 y 4 y dio lugar a papeles estelares para Reeve en muchas otras películas. Pronto Reeve incorporó a su vida una lujosa mansión, un yate de carrera, varios aviones y una pasión por navegar más lejos, volar más alto y lograr más que cualquier otra persona. 2 veces voló solo cruzando el Atlántico. Era un experto marinero y a menudo competía con su yate en carreras de larga distancia. También le encantaba pilotear planeadores y en uno de ellos alcanzó más de 9.750 metros sobre el monte Pike en Colorado. Fue también un experto en esquí, tenis y buceo. Durante 10 años después del Superman 1, Reeve vivió con la modelo inglesa Guy Exton, quien le dio 2 hijos. En 1987 la dejó después de conocer a la bellísima Dana Morosini, que tenía 10 años menos que Guy. Christopher Reeve no solía andar en la calle con su traje de Superman, pero estaba corriendo tras una vida de Superman. Cuando le tocó realizar el papel de capitán de caballería en la película Ana Karenina, Reeve descubrió otro mundo que conquistar, la equitación. Pronto obtuvo un establo de caballos finísimos de pura sangre y empezó a competir con ellos. El 29 de mayo de 1995 estaba programado un evento ecuestre, una carrera con obstáculos en Culpeper, Virginia. En el último instante, Reeve decidió competir con su caballo favorito, Eastern Express. A Dana no le encantó la idea. Ese fin de semana correspondía a un importante feriado nacional y ella anhelaba tener un tiempo que podían pasar juntos como familia. Quizás el año entrante, le dijo Chris, pero no te preocupes, puedes venir para verme competir. Así que cuando empezó la carrera en Culpeper, allí estaba Dana con su hijito, observando a su elegante esposo, el que como siempre era la estrella del evento, haciendo lo suyo ante los aplausos del público que lo adoraba. Para un hombre como Christopher Reeve, los valores de alguien como el apóstol Pablo parecían incomprensibles, una especie de locura. Al acercarse ya al final de una vida de sacrificio y entrega en favor de los demás, el anciano apóstol escribió: «Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás». Filipenses 2, 3 y 4. En un momento, cuando la multitud en Culpeper aplaudía al famoso actor con su elegante cabalgadura, sucedió lo inesperado. Al llegar al tercer obstáculo, por alguna razón, en vez de saltar, su caballo frenó abruptamente y bajó la cabeza. Chris voló, girando por el aire. Su cabeza se estrelló violentamente contra el obstáculo. Sus manos, enredadas en las riendas, no pudieron protegerlo y con terrible fuerza cayó sobre su cabeza en el suelo. En el impacto se hizo trizas su segunda vértebra cervical y su espina dorsal se cortó. Sería difícil concebir un cambio más dramático y más radical. Pero Reeve llegó a decir que la transformación más importante ocurrió en sus valores y en el propósito de su vida. Estuvo limitado a una silla de ruedas y a un respirador artificial.
Sin embargo, él fundó una fundación que se llama Fundación Christopher y Dana Reeve, donde el dinero que llegaba a ese fondo se utilizó para las personas que sufren de parálisis por la fractura de su columna vertebral. La codicia es un amor falso y traicionero, un amor que está fuera de orden, fuera de proporción y fuera de lugar. Volvemos a repetir, la codicia es hacer más importantes las cosas que a las personas y sus necesidades, es ponerlas por encima de los valores eternos e inmateriales. Jesús abordó el problema de la humanidad con el pecado. Él fue tentado en todo como nosotros, y para poder resistir, pasó noches enteras en comunión de oración con su Padre. Y Jesús no dejó esta tierra hasta que abrió camino con su ejemplo y luego prometió poder para que cada persona tenga una vida de fe y obediencia y desarrolle un carácter como el suyo. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, quien tendrá misericordia, y a nuestro Dios, que es amplio en perdonar. Isaías 55, 6 y 7.